Buenas tardes a todos los asistentes desde España y buenos días a los asistentes desde Latinoamérica. Soy Consuelo García Tamarit, directora del Máster Universitario en Innovación Educativa de la Universidad Internacional de La Rioja. Soy doctora en Educación y Tecnología y profesora de la Facultad de Educación de la universidad. Es un placer darle la bienvenida a esta sesión sobre innovación educativa. Y en esta sesión tenemos con nosotros a Ignasi Bau, director del Colegio Creanova, con una experiencia de más de 20 años en el mundo de la educación, máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos, máster en Dificultades de Aprendizaje, especialista en logopedia, psicopedagogo y, sobre todo, como él le gusta llamarse y denominarse, maestro, profesor y acompañante. También nos acompaña Mamen Conte, coordinadora de ESO y de Bachillerato del Colegio Creanova, y Cristina Prada, ingeniera de profesión y profesora por vocación, y actualmente docente y acompañante en la asignatura de matemáticas y responsable de esta área en secundaria y bachillerato, ¿no? Bueno, el Colegio Creanova es un centro educativo que forma parte del grupo Creanova Concept, que tiene más de 15 años de experiencia en el sector educativo, que basa su filosofía educativa en el Learning by Doing, en donde pone a los estudiantes ante experiencias de aprendizaje transversales, multidisciplinares, y donde se potencian las habilidades de los estudiantes, aprovechando recursos, el conocimiento de los estudiantes, inteligencias múltiples y de una manera además muy personalizada y teniendo muy en consideración sus ritmos de aprendizaje y el momento madurativo en el que se encuentran. Así que muchísimas gracias por acogernos en esta casa, en vuestra casa, ¿no? Y por ofrecernos la oportunidad para charlar un rato sobre innovación educativa, ¿no? El objetivo de esta sesión, pensando un poco que la innovación ha llegado a muchos campos de nuestra sociedad. La innovación pues, ya está presente en la banca, en el comercio, en los medios audiovisuales, en los medios escritos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues poco a poco la ola de innovación ha ido llegando también a la educación. Por eso nos gustaría, en primer lugar, plantearnos, bueno, Ignasi, ¿qué entendemos por innovación en educación? Bueno, ante todo, si me permitís, es agradecer nuevamente a UNIR la oportunidad que nos habéis brindado y sobre todo a ti, Consuelo, y aprovechar la ocasión para felicitarte por este proyecto que está en plena marcha, que es este máster de innovación educativa tan necesario en nuestros días. O sea, enhorabuena. Dicho esto, y hablando de innovación, yo creo que antes de llegar a la innovación educativa sería interesante separarlo un poco, ¿no? Primero hablar de innovación. Innovación, como bien sabemos todos, es etimológicamente nos viene del latín innovare, que es introducir algo nuevo, provocar algún cambio, alguna novedad en algo ya existente. Y en ese sentido, pues veríamos que es fundamental en cualquier proceso empresarial o en cualquier tipo de proyecto. Si lo queremos acotar y limitarlo a lo que es innovación educativa, yo creo que es importante el que tengamos en cuenta que innovación educativa, partiendo de ese cambio, tiene que provocar algún cambio, sobre todo, como hemos comentado en algún momento, provocar algún cambio en el educando, ¿no? Creo que es importante el que consideremos este cambio y hagamos un análisis profundo, previo, que no incurramos en una situación del cambio por el cambio, ¿no? Tenemos, creo que luego podemos comentar, o ya podría empezar a comentarlo en este momento. Yo creo que es importante el que hagamos una buena detección de la necesidad. Cambiar por cambiar no tiene ningún sentido. Si las cosas están funcionando, conviene una revisión. Y cuántas veces, creo, desgraciadamente oímos también que este análisis previo no lo hay cuando podemos entrar en un nuevo contexto y preguntar, experiencias que he tenido en otros centros, el porqué de un procedimiento determinado y encontrarnos con una respuesta de esas tan vagas y que me dan muchísimo miedo, que es no lo sé, siempre se ha hecho así. Yo creo que esto nos debería también horrorizar. O sea, por un lado, creo que es muy importante el que haya una detección de la necesidad de ese cambio, y luego creo que es importante el que vayamos desglosando y como pieza clave también es la correcta selección de las personas que van a incurrir ese cambio. Muchas veces el momento educativo a mí me gusta compararlo con una orquesta, con la interpretación de una pieza musical o
la correcta elaboración de una receta de cocina. Cada uno de los elementos son importantes. Por un lado, si hablamos de cocina, pues deberíamos poder seleccionar los mejores ingredientes. A continuación, creo que es importante que haya una correcta elaboración, mezcla, combinación de esos ingredientes, pero creo que sumamente importante es el equipo humano, las personas, el recurso humano, que es quien tendrá la capacidad de hacer una buena mezcla de esos ingredientes, combinación y llegar a una receta de estas espectaculares. Lo mismo pasaría en la interpretación de una pieza musical, ¿no? Deberíamos tener los mejores instrumentos, los mejores instrumentistas, pero también es importante que haya un buen liderazgo. Cuando hablemos de la innovación educativa y las piezas fundamentales, creo que es importante el que destaquemos cuán importante es ceñirnos a esa innovación integral. A veces hablamos de innovación tecnológica o a veces hablamos de una innovación en unos cursos concretos de secundaria, que puede ser primero y tercero de la ESO. Creo que tenemos que ir más allá y cuando hablamos de esa innovación educativa comporta esa innovación integral. Desde tu punto de vista, ¿qué consejos podríamos darle a un claustro que se esté planteando, digamos, andar un camino de innovación, ¿no? Porque bueno, la tendencia, como hemos dicho alguna vez, es, bueno, pues lo primero que acudes es a la tecnología, ¿no? Porque parece que es como la salvadora, ¿no? O parece que te va a resolver todos los problemas. O de repente, bueno, pues te vuelves un poco loco con metodologías activas y coges a los grandes pedagogos y dices, bueno, voy a poner esto en práctica, pero efectivamente a veces no hay esa detección de esa necesidad, no hay ese proyecto, no hay esa visión, las innovaciones no responden a necesidades, no están planificadas, no están fundamentadas y a veces pues son modas o necesidades o bueno, pues algo que he visto o leyes, ¿no? Que a veces nos obligan o nos señalan un cierto camino pero no nos dicen cómo hacerlo, ¿no? Por tanto, desde tu punto de vista, digamos, ¿qué consejos darías a un claustro que se planteara, bueno, pues oye, vamos a abordar en serio este tema de la innovación educativa y vamos a dar una serie de pasos, ¿no? Es cierto que hay colegios que ya, o centros educativos, e instituciones, porque oye, la innovación educativa no solamente atañe a un colegio, estamos hablando de cualquier ámbito educativo, ¿no? En cualquier ámbito se puede innovar. Innovar es, como has dicho, cambiar y es mejorar, ¿no? Con un objetivo muy concreto y está muy relacionado con la mejora de los estudiantes, ¿no? Pero cada centro tiene un contexto, tiene una realidad, tiene unos recursos, independientemente de esos elementos que a veces, bueno, pues pueden estar influyendo mucho, pero se puede hacer innovación educativa en un centro sin recursos. ¿Qué consejos darías a un claustro? Sí, yo creo que son muy simples. El principal es que creamos en aquello que queremos cambiar, el que haya esa alineación, ya no solo del claustro de profesores, sino del equipo no docente, de las familias y del alumnado. Creer en aquello que queremos hacer y que queremos cambiar, porque ha habido una detección previa. Después de esa detección de la necesidad, yo creo que lo importante es marcar unos objetivos, tener un camino a seguir claro y marcar esa cronología. Y tener elementos de evaluación. Yo creo que es importante el que haya constantemente esa autorreflexión de aquello que estamos aplicando, poder tener esos indicadores que nos marcarán si estamos en el camino adecuado. Yo creo que esa evaluación progresiva o constante del proceso es importantísima. Luego, una vez tenemos esa creencia, ¿no? Esa fidelización de las personas con las que trabajamos, es muy interesante el que distribuyamos los diferentes equipos de trabajo, porque podemos hablar, esa innovación integral, pues está integrada por innovaciones en pequeñas áreas, innovaciones a nivel organizativo, una innovación a nivel curricular, una innovación metodológica y es interesante el poder encontrar los perfiles adecuados que puedan atender a cada una de estas áreas y en conjunto con esta secuenciación y calendarización pues llegar a los objetivos propuestos. O sea, un poco, digamos, por sintetizar, la idea sería tener un plan con los objetivos claros, un equipo detectado y luego una serie, digamos, de estrategias operativas a distintos niveles y de distintos ámbitos que podrían llevar personas, digamos, que podríamos decir que tienen
una cierta fortaleza en esos ámbitos, ¿no? para desarrollarlos, ¿no? Así es. Digamos, un equipo con una visión muy, muy compartida. Correcto. Bien, es muy interesante porque justamente es esa reflexión sobre no asimilar la innovación a tecnología, no asimilar innovación a una moda, sino que realmente detrás de un cambio hay todo un proceso planificado, reflexionado, compartido, con una visión, con los objetivos, con un sistema de evaluación, que yo creo que eso que has comentado es súper importante, ¿no? Porque muchas veces los profesores intentan hacer cosas en las aulas o los directores en los centros, no funcionan y no se sabe por qué. Y entonces es aquello del profesor típico que dice, a mí esto no me va, que no me funciona, esto ha sido un desastre, yo vuelvo a lo mío, ¿no? Y muchas veces el saber el porqué de las cosas implica unos procesos de evaluación, de sistematización, de análisis de datos, que todos necesitamos conocer el porqué de las cosas. Y muchas veces también se aprende de lo que no funciona, ¿no? No solamente de lo que tiene éxito. Muy bien. Mamen, nos gustaría preguntarte algo también como profesora y coordinadora, ¿no? Ya, digamos, aterrizando un poco más en el aula, ¿no? en la actividad, digamos, diaria del centro, ¿no? de tu clase, ¿no? ¿Qué entendemos con aprendizaje basado en proyectos en secundaria, ¿no? Porque es algo que en primaria parece que pues se utilizan ya muchas metodologías activas, es todo más transversal, o por lo menos da la sensación de que en primaria se anda un cierto camino, pero en secundaria muchos centros, muchos profesores siguen con metodologías clásicas porque tienen mucho miedo a hacer esos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo planteas tú? El secreto para aplicar el aprendizaje por proyectos en secundaria o en bachillerato, como hacemos nosotros aquí, es centrarnos en el alumno en realidad, ¿no? Muchos colegios, lo que comentabais, ¿no? Trabajan por proyectos en primaria porque entendemos, todo el mundo entiende, ¿no? Socialmente está bien visto que un niño aprende a través del juego y a través de la experimentación, y de repente, no sé, creemos que cuando un niño pasa de sexto de primaria, pasa un verano y llega a primero de la ESO, de repente ya solo le interesa un libro de texto y escuchar a un adulto que le diga en plena adolescencia qué es lo que tiene que saber, ¿no? Y creo que ahí está el error, ¿no? Como docentes o como familias muchas veces, ¿no? Pensar que un adolescente no tiene criterio y que un adolescente hay que acotarlo y que hay que limitarlo en su capacidad de desarrollar el conocimiento por sí mismo, ¿no? Y creo que el punto de partida interesante es darle la vuelta a eso, ¿no? Es hacer esa reflexión como adulto referente y decir, ¿y qué pasa si yo no lo sé todo, ¿no? ¿Qué pasa si yo lanzo una pregunta, lanzo un tema de interés o directamente voy al fondo, ¿no? A lo que a estos alumnos les está preocupando, y tiro de eso como una excusa para construir un proyecto? Hay mucha confusión también con el trabajo por proyectos, ¿no? Muchos centros han intentado, pues lo que comentabais antes, ¿no? Estructurarlo en base a lo que marca el currículum o en lo que va, ¿no? en una cosa muy, muy compacta. Y yo creo que un proyecto crece de la motivación y del aprendizaje conjunto de los alumnos. Y normalmente lo que nosotros nos encontramos aquí por experiencia es que un proyecto casi nunca acaba siendo lo que nosotros habíamos imaginado en origen desde el claustro, ¿no? Y esa es la magia. Es un proyecto que se nutre y se hace de los intereses de los alumnos, de las distintas inteligencias que potencia cada alumno en ese proyecto. Es mucho más inclusivo trabajar de esa manera porque al final cada alumno siente que es importante en una fase, que facilita el trabajo de otros. Trabajar de esa manera es mucho más orgánico en realidad, ¿no? Porque, pues yo qué sé, si tú tienes unos alumnos de 17 años que están soñando con su viaje de fin de curso, ¿por qué no tirar de eso para enseñarles economía, ¿no? ¿Por qué no puedo enseñarles a hacer un presupuesto con algo que les motive tanto como su viaje de fin de curso, y que cada uno elija un destino y que presente ante sus compañeros su propuesta y que haya hecho un estudio de los distintos alojamientos y haya buscado las mejores referentes y haya planteado qué actividades se van a hacer para que haya curriculares, para que haya deportivas, ¿no? Con unas pautas, con unas guías del docente, en ese caso, del acompañante. Y trabajar por proyectos lo que hace es que ellos no sientan que están aprendiendo, sino que están disfrutando, están haciendo cosas que les motivan y que les interesan, y por el camino nosotros vamos lanzando cápsulas y lanzando píldoras de aprendizaje, ¿no? Y vamos ayudando a que ellos vayan perfeccionando esos conocimientos y esas habilidades, pero aprenden sin darse cuenta, ¿no? Y para mí creo que eso es el mejor feedback de un alumno que puede recibir, que sienta que no está aprendiendo, porque para ellos aprender
la mayoría de adolescentes piensan que aprender es aburrido, que aprender es sentarse en un aula y que alguien les explique cosas, ¿no? Claro, y memorizar, ¿no? Parece Sí. que aprendizaje es memoria, sí, pero no solo, hay muchísimas más cosas, ¿no? ¿No tiene miedo el profesor a ceder ese protagonismo al estudiante? ¿O cómo vencer esos miedos? Es una de las barreras que nos encontramos para el cambio, sobre todo en secundaria, ¿no? O no voy a llegar al final del currículum, no van a aprender todo lo que tienen que aprender, luego me van a pedir cuentas, ¿no? Está un poco... Yo creo que un buen profesor que realmente ama su profesión y realmente ama su trabajo está al servicio de sus alumnos. Entonces, ¿que es más complicado trabajar por proyectos? Sí. A nivel profesional es muchísimo más complejo, el reto es muchísimo mayor porque tienes que estar dispuesto a que tus alumnos te cuestionen y a que tus alumnos sepan más que tú de algunas cosas y no pasa nada. Es decir, nuestro objetivo no es que aprendan cosas porque es absurdo en realidad. Si nos planteamos que el adolescente de hoy y los niños del mañana, los adolescentes del mañana, son nativos digitales, tienen el conocimiento a su alcance, igual que nosotros. Tienen cantidades ingentes de conocimiento que ni en 1000 vidas podrían asumir, con lo cual intentar transmitirles algo que ya pueden encontrar por sí mismos está completamente obsoleto. Lo que nosotros tenemos que facilitarles es pensamiento crítico, tenemos que facilitarles la capacidad de encontrar esa información y contrastarla, tenemos que ayudarles a desarrollar habilidades para la relación con las personas, porque eso es lo que el futuro les demanda y lo que las nuevas profesiones emergentes les demandan, que sean personas críticas, que sean personas que son capaces de cooperar, de comunicar, ¿no? Hace un rato teníamos por aquí estudiantes, exalumnos que ya están en la universidad y decían es que nos están valorando que somos capaces de presentar delante de 80 personas y no tenemos vergüenza, ¿no? Porque aquí es algo habitual, que ellos sean parte activa de la docencia y que haya clases en las que ellos son protagonistas, ¿no? Porque al final es nuestro papel, el de guiar, el de acompañar, el de recordarles que son capaces. Si yo tomo el papel protagonista, ellos nunca van a ser responsables de su propio proceso, ni autónomos, porque les estoy cortando, ¿no? la capacidad de explorar sus límites y de pedir ayuda cuando ven que no llegan. Bueno, eso la verdad es que es interesante, ¿no? Saber cómo en secundaria también se puede poner al alumno en el centro del proceso de aprendizaje y realmente darle la autonomía y la responsabilidad que ya debe de ir adquiriendo con la edad que tiene, ¿no? Es una reflexión y es un reto que tiene sobre todo la etapa secundaria en este momento, por lo menos en nuestra sociedad. Y bueno, sí que nos interesaría saber un poco más de detalle, ¿no? Aterrizar un poco algún proyecto, Cristina, que habéis podido llevar adelante, no sé, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Que es el gran caballo de batalla en muchos centros educativos y muchos de aquello, yo no sirvo para las matemáticas, etcétera, y luego, oye, con los resultados a veces que tenemos en PISA, pues creo que es algo que podríamos mejorar. ¿Cómo trabajáis todo este tema? Por ejemplo, basándonos un poco en la filosofía que nos ha comentado Mamen. Qué buena apreciación esto que comentas de PISA. PISA es una prueba que evalúa tanto el dominio de los procesos como el entendimiento de los conceptos, pero sobre todo el utilizar estos elementos para resolver unas situaciones determinadas. Entender una fórmula, aplicar un algoritmo a un problema determinado es algo que se requiere muy poquito tiempo, un poquito de práctica y ya está, ¿no? Pero el problema viene cuando tienes que resolver una situación. Entonces, en Creanova trabajamos en entornos de aprendizaje a partir de situaciones problema contextualizados. Un ejemplo. Años atrás tenemos unos alumnos que pues, su patio no les gusta, entonces necesitan pues, proponer unos cambios a la escuela. Parte de estos cambios son aterrazar una colina, es decir, hacer como unas especies de escalones y proponer un drenaje en una zona de paso, porque con las aguas pluviales pues, tenemos mucho barro y se manchan los zapatos, ¿vale? Entonces estas propuestas las hacen a la escuela, pero para ello utilizan lo que comentábamos antes, ¿no? Los procesos y los conceptos los unen a través de la geometría y la trigonometría para calcular áreas, volúmenes, pendientes y bueno, así dar una solución. Se trabajó también un proyecto muy interesante que era elaborar un envase. Ellos eligen un producto que quieren lanzar al mercado, hay una parte de estudio de mercado, una parte de emprendeduría, una parte de diseño y en la parte de matemáticas hay un condicionante que es el volumen. Entonces tenemos que adaptar nuestro envase a un determinado volumen, con lo cual hay que jugar con la base, la altura, salen las ecuaciones por medio, bueno, que estamos trabajando matemáticas pues de manera
transversal en un proyecto, ¿no? Queriendo enlazar las matemáticas con otras áreas científicas, como por ejemplo la química, pues nos trasladamos al laboratorio. Estudiamos las funciones como una relación que hay entre dos variables, entre dos cosas que cambian, y estas dos variables pueden ser el tiempo que tarda en producirse una reacción y la concentración que tiene, o la temperatura. Entonces ellos entienden ahí realmente lo que es una función. Desde un punto de vista más social, tenemos planteado para este año un proyecto que se basa en el estudio del impacto de las redes sociales en los adolescentes. ¿Vale? Entonces, sobre eso también hay investigaciones incluso universitarias, sí. O sea que seguro que son complementarias. Sí, entonces ahí trabajaremos también la parte de la psicología y en las matemáticas se encargarán de la recopilación de datos. Hacemos encuestas entre iguales, entre ellos, del número de horas que se pasan en redes sociales y luego trataremos estos datos, ¿no? Sacaremos pues, las típicas medidas de centralización, dispersión, para ver cómo les está afectando esto. Pongo estos ejemplos para dar a ver que para Creanova las matemáticas son el eje vertebrador de las ciencias, tanto sociales como naturales y la tecnología. Y la conclusión que sacamos de los proyectos de todo este tiempo es que no importa tanto el proyecto en sí, en matemáticas, sino como el sentido que adquiere la matemática como herramienta. Bueno, y además es muy interesante también darnos cuenta de que tampoco se necesitan grandes inversiones tecnológicas ni grandes recursos, ¿no? Quiero decir que con las realidades puedes trabajar los conceptos matemáticos, con las necesidades puedes trabajar conceptos matemáticos, biológicos, físicos, químicos, es decir, que el entorno te ofrece la oportunidad de generar escenarios de aprendizaje y experiencias de aprendizaje muy interesantes, ¿no? Porque claro, cuando alguien encuentra un sentido a lo que hace o lo que tiene que hacer, cuando, como nos decía, ¿no? Ausubel, ¿no? Cuando realmente encontramos un aprendizaje significativo, ese aprendizaje genera una huella en nuestro cerebro. Esa experiencia que has tenido, bueno, pues ha dejado una huella y esa huella efectivamente pues ya se almacena en nuestra memoria de una manera mucho más natural que cuando estamos codo con codo intentando descifrar esa abstracción que no terminamos de entender ni de ver, ¿no? Para qué es, ¿no? Con lo cual, pues me resulta o creo que nos puede resultar muy interesante ver que efectivamente la innovación educativa se puede aplicar a niveles generales, a niveles curriculares, que está vinculada a proyectos, pero que efectivamente la manera de llevarlo adelante pues, bueno, pues tiene mucho que ver con utilizar los recursos, poner al alumno en el centro, ¿no? Ignasi, no sé si querías apuntarnos alguna cosa más. No, yo creo que lo hemos comentado, ¿no? En el momento que a cualquiera de nosotros partimos del interés o la motivación que podamos tener por un lado y somos capaces, ¿no? El equipo docente, de contextualizar el aprendizaje. O sea, permitidme que me exprese un poco drásticamente, pero es pensar que todavía estamos en momentos determinados encapsulando, ¿no? Asignaturas de 9 a 10 matemáticas, de 10 a 11 lengua y literatura castellana, sin ningún tipo de conexión. Yo también me aburriría. Yo también me aburriría. Entonces, yo creo que es importante el que entendamos que en el momento que el alumno ve una utilidad en su aprendizaje, sinceramente, observamos cada día que les da absolutamente igual que aquello sean matemáticas, biología, física o literatura del siglo XIV. Necesitamos ofrecerles este acercamiento al conocimiento a través de la utilidad. Yo creo que esta sería la conclusión y por eso es necesaria esa evolución y revolución que creo que tanto Creanova como UNIR estamos completamente inmersos. Pues sí, como decías Ignasi, efectivamente el conocimiento no son compartimentos estancos, es decir, al final todo forma parte del conocimiento y parece que ya separar, ¿no? Ahora voy a dar lengua y ahora voy a dar biología y ahora voy a dar... parece que va perdiendo sentido y además esto está muy vinculado a todo el tema de las competencias, ¿no? Que nos llenamos la boca de la palabra competencias, pero a veces llevarlo a la práctica, pues como estábamos viendo o estábamos comentando, no es sencillo, ¿no? Y aquí hay pues experiencias
en donde realmente esas competencias digamos, se están poniendo en práctica, se ponen en evidencia y sobre todo se crea ese escenario, esa experiencia de aprendizaje de distintos tipos, ¿no? Ya un poco por terminar, Ignasi, ¿cómo llevan las familias esta evolución o revolución, ¿no? Porque a veces pues, el padre puede decir, mi hijo no tiene libro de texto, mi hijo no hace o no tiene deberes, o sí tiene, y mi hijo me cuenta que hace cosas en el patio y está plantando plantitas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo llevan? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Cómo podemos expresarles, ¿no?, esos cambios que son tan beneficiosos para sus hijos? Sí, yo creo que interesante la pregunta. Yo creo que necesitamos la evidencia. Y la evidencia es la que nos lleva a concluir que estamos en el camino adecuado. Antes Mami lo comentaba, estos exalumnos han venido orgullosos, nadie les ha pedido que vinieran, orgullosos de aquello que les está sucediendo a día de hoy con otros compañeros o compañeras de otros sistemas educativos y ven esas habilidades, esas competencias adquiridas. Yo creo que al final lo que intentamos desarrollar en Creanova es estos famosos life skills, ¿no? Estas habilidades para la vida, que estas sí que podemos asegurar que no están en ningún libro, sino que es la experiencia la que nos lleva a adquirir el pensamiento crítico que comentábamos antes, es la propia experiencia que nos permite gestionar a nuestro tiempo, es el ensayo-error, que lo hemos comentado muchas veces, cuán importante es fracasar en el buen sentido de la palabra, porque fracasar es avanzar, porque quien no fracasa es quien no se mueve. Lo tenemos claro. También acompañar a las familias en este proceso nos permite que vayan adquiriendo esa seguridad, porque cierto es, y retomando el inicio de la conversación, tenemos bastante claro qué bonito es jugar o qué importante es el juego en las etapas de infantil y trabajar por proyectos en primaria, pero luego aparecen esos miedos de ese maravilloso embudo por este sistema educativo que intentamos un poco reformar o cambiar. Y bueno, pues es verdad que a día de hoy pues estamos supeditados, antes de llegar a la universidad, a unas pruebas preuniversitarias muy concretas, y eso pues de alguna manera puede condicionar esta actitud que podrían tener las familias. Yo creo que poquito a poco, con ese acompañamiento no solo del alumno, sino también de las familias, nos permite el que puedan irse convenciendo de que este es el camino. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo, que creo que las familias tienen que ser también parte activa de ese cambio y es bueno que entiendan, ¿no?, que efectivamente bueno, pues la educación que ellos recibieron, como la que recibimos nosotros, fue buena para el momento que la vivimos, pero que los jóvenes de ahora, los niños de ahora, están en unas realidades distintas y necesitan esos cambios, ¿no? Entonces creo que la integración de las familias en esos procesos es muy importante, ¿no?, porque bueno, tenemos que andar todos juntos, ¿no?, en apoyo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, digamos, de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pues la innovación educativa, como estamos un poco comentando, efectivamente no se limita a cosas puntuales, no se limita a acciones individuales de los docentes, no se limita a un proyecto escrito que se queda en un cajón, que a veces pasa, ¿no? Es efectivamente algo dinámico, cambiante, flexible, que avanza, que a veces tiene, pues eso, como hemos comentado antes, incluso fallos que hay que revisar y que hay que mejorar, y que además, evidentemente, es una, bueno, pues como yo siempre digo, tiene que ver con una actitud y también con una estrategia, ¿no? Es parte de ello, es decir, no es, como decimos, pues acudir a una tecnología puntera o está de moda la realidad virtual, hay que meterla rápidamente en el colegio porque es lo último de lo último, ¿no? Y bueno, y aquí hemos asistido a una charla muy interesante con experiencias aplicadas, así que muchísimas gracias, de verdad, y un placer compartir este momento con vosotros. Muchas gracias. Gracias.